El expresionismo nace a principios del siglo XX en Alemania. Es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva, y que nace debido a la necesidad de los artistas de expresar su disconformidad con la situación existente de su país. En aquella época, el país sufría las consecuencias por un lado de los condicionamientos impuestos por el Tratado de Versalles, los acontecimientos sociales y políticos producto de los movimientos revolucionarios de los años 1918 y 1919, la hostilidad de la burguesía nacionalista, la influencia de las grandes industrias, además de la grave situación económica de ese periodo. Es por eso que el expresionismo revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento. La cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación se hizo patente en las grandes ciudades y los artistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. El cine expresionista se desarrolló mayormente durante la República de Weimar, 1918-1933, o sea, durante la primera democracia alemana. La película que abrió las puertas a una producción cinematográfica artística casi inexistente en Alemania es El gabinete del Dr. Caligari, 1919, de Robert Wiene. En las creaciones de la cinematografía expresionista se pueden distinguir dos líneas temáticas diferenciadas que son el tema de lo fantástico y el drama social y psicológico. En ambas temáticas se representaba la crisis social que se vivía en aquellos años, debido a que en ambos casos se expresa una inestabilidad y angustia existencial, en que queda evidenciada la crisis moral. Toma importancia el tema de muerte, aparecen personajes que ejercen algún tipo de violencia física y moral. Los personajes, tal y como sucede en el cine negro, se caracterizan por su ambigüedad. Hacer que personajes aparentemente siniestros se revelen como bastante inofensivos es algo que se ve comúnmente en este género cinematográfico. Otra característica que comparte este género con el del cine negro es que la mayoría de los dramas psicológicos del expresionismo están ligados a la crítica social, donde el pueblo es el protagonista, lo que ayuda al espectador a identificarse más fácilmente con los personajes del film. La sexualidad ocupa también un lugar importante dentro de las temáticas del género, donde la prostitución, la homosexualidad e incluso las enfermedades venéreas son los temas que aborda el cine de la época de forma bastante cruda. La escenografía en el cine expresionista tiene una gran importancia. Por lo general se caracteriza por tener una estética deforme y abstracta, con calles y perspectivas que no tienen profundidad real. No se respetan los ejes verticales. La gran cantidad de direcciones diagonales dan la impresión de movimiento. Lo que interesa aquí es crear la inquietud y el terror. En cuanto a la iluminación, se utilizaba el contraste acentuado de luces y sombras, iluminando de forma brusca un personaje o a un objeto, para concentrar la atención del espectador, al tiempo que se deja a todos los demás personajes y objetos sumidos en tinieblas. El método, que consiste en destacar a menudo con exceso el relieve y los contornos de un objeto o las moldaduras de un decorado, se convertirá en una característica del expresionismo alemán. Las interpretaciones en estos films tienden a exteriorizar las emociones y las reacciones psíquicas en las formas más exageradas. Esto es debido a la concepción de que el ritmo de un gran gesto se encuentra más cargado de sentido y emoción que el comportamiento natural. Es por esto que cuando se intenta mostrar sentimientos, los actores lo harán de forma bastante extrema, siendo violenta o abrupta en ocasiones, con movimientos mecánicos, y en algunos casos se verá un uso excesivo del maquillaje. Ver este tipo de gesticulación puede resultar molesta o absurda para el espectador no familiarizado con este tipo de cine. El fin es potenciar el impacto emocional del espectador distorsionando y exagerando los temas. Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las impresiones que despierta en el observador. El cine expresionista se extingue hacia el año 1926, año en el cual Alemania alcanza una breve etapa de estabilidad económica y política. Fausto, 1926, de Murnau, y Metrópolis, 1927, Fritz Lang, fueron los últimos exponentes del expresionismo en el cine. Luego, el cine alemán tendería más al realismo y serían pocos los elementos del expresionismo que se seguirán utilizando en el cine alemán.